Leemos en Proverbios capítulo 23, versículo 29 en adelante. Dice así esta palabra bíblica: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que hemos dado lectura. Yo quiero hablar, originalmente el título que tenemos es La embriaguez, un pecado bíblico. Y mucha gente dirá: pero yo no tomo, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Cuántos tipos de embriaguez existen? Mire, hay gente que se embriaga de amor y dicen que el enamorado ni oye, ni ve, ni entiende. Lo único que entiende y que ve es el objeto de su amor. Hay otros que se enamoran de la política y abandonan la casa, abandonan la familia, invierten todos sus ahorros en la política. Hay otros que se enamoran de los gallos, se embriagan de gallo, se embriagan de los caballos, se embriagan del deporte, se embriagan de los juegos de lotería y todo lo que consiguen a la banca. Son tipos de embriaguez. Pero hoy vamos a enfatizar, aunque no es lo único de lo cual vamos a hablar, vamos a enfatizar en la embriaguez característica del que toma licor. Porque queremos pensar en la diferencia que caracteriza a los que estamos interesados en hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios dentro de los parámetros establecidos por su palabra. Y queremos hacer la claridad de que hay una vida distinta al resto de la sociedad, la cual parece que no puede vivir sin ingerir bebidas espirituosas. Cada día, y de eso estamos todos de acuerdo, cada día se hace más común que hombres y mujeres de distinto estrato social entiendan que deben caer en estado de embriaguez para poder gozar. Hay distintos pretextos para beber. Por ejemplo, la soledad. Yo tomo porque estoy solo. Mi mujer me abandonó. Desamor. Me siento amargado. Me siento deprimido. Y mi compañera es la botella. Y salen con su botella para donde quiera que van, porque su compañera es la botella. También hay otros que dicen que porque están enfermos, para olvidar las penas, tienen que tomar. Otros lo hacen por temor, porque hay gente que no tiene el valor de enfrentar ciertas situaciones hasta que no se les relaja el cerebro y se toman unos cuantos tragos para poder sentirse envalentonado e ir a hablar con el papá de la muchacha que le gusta. Digo, si es que se usa todavía eso. Yo creo que eso no se está usando. Antes, cuando a uno le gustaba una muchacha, después que más o menos se daba cuenta que le caía bien, había que hablar con el papá y con la mamá. Ahora no.
Pero todavía quedan familias cuyos valores están por encima del deterioro que hay. Entonces hay hombres que le interesa una joven y para poder hablar con el padre tienen que tomarse unos cuantos tragos, porque no tienen el valor de enfrentar esa realidad. Hay otros que beben porque están celebrando. Celebran los 15 años de su primera hija. Celebran la graduación de su hijo. Mire, todos los días del mundo lo celebran. La Navidad, el Día de la Amistad, el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Padre. Todos los días. Y entonces cada vez que hay una celebración hay que matizarla con un poco de licor. Entonces siempre hayan razones para beber. Hoy nosotros queremos analizar a la luz de la Biblia y las razones universales del consejo divino, la opinión de Dios con respecto a la bebida, a la embriaguez y a lo que esto pueda acarrear aún al que no toma. Porque a veces usted dice, yo no tomo, pero si en la familia hay uno que tome, usted está afectado. Si en el trabajo hay uno que toma, usted está afectado. Y como la sociedad está llena de gente que toma, pues prácticamente todos estamos afectados. ¿Prohíbe la Biblia tomar? ¿Prohíbe la Biblia el alcohol? ¿Prohíbe la Biblia la embriaguez? Por definición, ¿qué se entiende por embriaguez? Algunos datos dicen turbación pasajera de las potencias, es decir, turbación de las habilidades humanas, turbación de mis capacidades, inhabilitación, excitación, embriaguez, enajenamiento del ánimo, atontar, adormecer, perder el dominio propio o el dominio de sí mismo por los efectos de la bebida, perder el control de su propia existencia, enajenarse, atontarse, adormecerse. Y de esto vamos a hablar más adelante. Pero lo importante de esto, como dice Proverbios 21, es que quien toma la decisión de tomar y de embriagarse, asume la responsabilidad de lo que ocurra debido a esa embriaguez. Dice Proverbios, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Ninguno que por ella yerra será sabio. En otras palabras, ninguno que por ella yerra estará libre de culpa. En otras palabras, cualquiera que comete un error bajo los efectos de la embriaguez va a pagar las consecuencias porque es culpable. Bendito el nombre del Señor. Hay unos efectos generales y dañinos que de acuerdo a los síntomas, y como dicen los estudiantes de medicina, de acuerdo a la sintomatología y desde el punto de vista clínico, tienen 4 grados. La embriaguez va en 4 grados. El que toma licor va subiendo por parte. 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en el primer grado, nosotros encontramos estos niveles que estos efectos que pueden ser psicológicos, pueden ser sociales, económicos, fisiológicos. Ustedes han visto gente que pierden hasta la esbeltez, la forma de comportarse por causa del licor. Hay gente que han perdido sus amigos. Hay gente que uno no puede ni hablar con ellos porque le ofenden a cualquiera cuando están bajo los efectos del licor. Hay hombres que han cometido errores en su propia casa y en su propio vecindario. Hay problemas psicológicos por causa de la embriaguez con alcohol. Hay problemas sociales y dice Proverbio 21:17
que el que toma licor, que el que se embriaga, caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres, y el que ama el vino no se enriquecerá. Repito, caerá en la pobreza el hombre que ama los placeres. ¿Qué dice la gente que toma? Estoy divirtiéndome, estoy gozando, porque eso es un placer, entienden ellos, para su vida. Ahora dice el sabio Salomón que el que ama los placeres caerá en la pobreza. Porque mire, el que toma, el que pone el placer en primer lugar, no paga la casa, no compra ropa, no atiende el colegio de sus hijos, no atiende sus obligaciones prioritarias para tomar. Entonces, el sueldo, lo que produce económicamente, no le alcanza para tomar. ¿Y por qué no le alcanza? Porque comienza con una botella y termina con una caja. Se le va todo ahí y está sumido en la pobreza. Y dice, y el que ama el vino no se enriquecerá nunca, siempre estará dando pena. Entonces, en el primer grado de los síntomas de aquellas personas que se embriagan de licor o que toman licor, el primer grado es casi imperceptible. Hay que hacer un análisis, no clínico, pero por lo menos un estudio de la personalidad. Y no hay que ser psicólogo para eso, sino una observación. Usted conoce una persona y usted, que está acostumbrado a tratarlo, usted lo observa unos minutos y entonces usted descubre, cuando ya está en su primer grado, que se caracteriza por lentitud de respuesta ante los estímulos. Una persona que reaccionaba con cierta rapidez ahora ha perdido un poquito de velocidad cuando tiene los primeros tragos encima. Ese es el primer grado. El segundo grado es la excitación y pérdida de inhibición. Usted ha visto personas que cuando toman se quitan la ropa. Hay personas que cuando toman hablan mucha mala palabra. Hay personas que cuando toman le ofenden hasta al compadre. Hay personas que cuando toman no respetan ni a su familia. Le ofenden a cualquiera y le faltan el respeto, aunque luego lo lamenten. Entonces ese es el segundo grado. El tercer grado, le dan unos vértigos, se torna agresivo y la pérdida de juicio crítico. Llega a la avenida y alcanza a ver el carro que está a 200 metros y él lo ve a 200 kilómetros. No tiene capacidad para analizar, no puede evaluar, no puede tomar decisiones, pero encima de eso es delicado. Usted no puede llamar la atención. Mira, te va a matar un carro. ¿Y acaso yo estoy muerta? Porque son machos. Machos que andan así, mire. Que el viento se lo estalle, pero son machos. Entonces, si usted le llama, usted tiene que amarrarlo. Tomar dominio físico de él y obligarlo a la obediencia. Porque le pasa por encima. A veces se acuestan en plena calle. Y el que lo molesta tiene un pleito. Entonces se tornan agresivos. Eso es producto de la embriaguez. Y luego el estupor y la coma, su disminución casi total de su intelecto. No tienen capacidad para nada, ni siquiera para caminar, ni siquiera para comer. Pérdida de los reflejos, parálisis respiratoria y muerte. Todo eso es consecuencia de la embriaguez. Hay una posición bíblica que es de la que nosotros, porque hermanos y amigos, lo grande del evangelio es que nos advierte de todos esos flagelos. Porque ¿qué es tomar licor en la sociedad? Un lujo. Estar bien, estar en la onda, eso es en la sociedad. ¿Cómo se concibe que un hombre se casa a su hijo o su hija
y no lo celebre bebiendo. ¿Cómo se concibe que una persona lo asciendan en el empleo, le aumenten el sueldo y no lo celebre bebiendo? Entonces nosotros no lo celebramos bebiendo. Al inicio decíamos que hay más tipos de embriaguez. La embriaguez de la política, del amor, del deporte, del trabajo. Hay quienes se embriagan del trabajo también y no hacen otra cosa más que trabajar. La embriaguez del licor, pero hay otra embriaguez. La embriaguez del espíritu. La embriaguez del espíritu. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos sujetos raros. Porque mientras unos celebran bebiendo licor, nosotros celebramos dándole gracias a Dios. Mientras uno destruye en su hígado, echándole alcohol a un órgano que no está preparado para eso, mientras queman sus entrañas, dizque para celebrar, nosotros venimos a la iglesia a glorificar el nombre del Señor. Y lo grandes son los resultados. Los resultados están ahí. Compare un creyente de 10, 15 o 20 años siéndole fiel a Dios con un amigo de él de 15 o 20 años también, para que usted vea la diferencia. En Cristo nos conservamos no solo físicamente, sino intelectualmente, emocionalmente. En Cristo nosotros nos conservamos porque no destruimos nuestro organismo. Celebramos como hay que celebrar. La familia se junta y come, comparte, se expresa su amor. Cuánto yo te quiero, cuánto yo te agradezco, le dice el esposo a la esposa. Cuánto te agradezco que te ha tirado este talibán durante tantos años, varón. Has soportado. Cuando uno llega a los 40 o 50 años casado, tiene que darle gracias a la esposa. Que no es fácil. No es fácil, hermano. Entonces, ¿cómo lo celebramos? Expresándolo, dándole gracias a Dios. Pero el inconverso no lo hace así. Tiene otra forma no correcta. Ahora, ¿cuál es la posición bíblica sobre la ingesta de bebidas embriagantes? Hay quienes se atreven a enseñar, y usted lo habrá oído, que se puede tomar un poco. Porque en Juan capítulo 2, en la boda de Caná, Cristo hizo vino. Oye, hermano, esto está bonito ahí. Mire, el que se toma una caja de licor, de whisky, de coñac, de cualquier cosa de esa, ¿por dónde comienza? Por un trago. El que fuma, ¿por dónde comenzó? Por un cigarrillo. El que vive, el que se endroga, ¿por dónde comenzó? Por una pizca. Y ahora es un esclavo. Se apoyan en el capítulo 2 de Juan. Cristo hizo vino. Sí, ¿verdad que Cristo hizo vino? ¿Bebió Cristo? Hay explicaciones bíblicas que tenemos que dejárselo al Señor. Porque Cristo le hizo vino, pero él no tomó. Ahora, ¿qué era el vino para ellos? ¿Es el vino el licor de nosotros? ¿O era parte de su comida? De su costumbre. ¿Cómo veían ellos el vino? Sin embargo, lo ponía contento. Yo le he contado algunas veces que en una ocasión yo estaba un poco solitario en Alemania y me lleva unos hermanos me llevan, estamos en el parque. Llevo unas uvas, lo que nosotros llamamos uva parra, ¿verdad? La uva grande de navideña. La veo tan hermosa y tan barata. Y la venden así por libra, por poca cosa, así muchísima uva. Y yo compré un paquete de uva. Digo, me la voy a matar. Y me siento y empiezo a comer uva. Y come uva. Y come uva. Y me di gusto comiendo uva. Cuando me fui a parar de ahí, mi hermano, yo estaba, mira, así. Tuve que sentarme otra vez.
Me estaba mareando la uva, no el jugo, no, la uva. Entonces Cristo realmente hizo vino en Caná de Galilea. Cristo le dio vino a la gente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice Pablo en Timoteo 5:23. Otra cita bíblica que los bebedores agarran para tomar. Dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí Pablo da el permiso a Timoteo para usarlo como medicamento. Lo dice claro: usa vino por tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ahora veamos otros casos históricos en la misma Biblia, palabra de Dios. En Génesis 9, 20 y 21, Génesis 9, 20 y 21, nos habla del gran Noé, el siervo de Dios Noé. ¿Qué le pasó a Noé cuando salió del arca? 9, 20 y 21. Cuando Noé sale del arca con sus hijos en Can y Jafet, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, un viñedo. Produjo muchas uvas, hicieron vino, y dice el versículo 21, y bebió del vino Noé y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Se le fue el juicio a Noé. ¿Sabe lo que hizo? Se encueró en medio de la tienda donde estaba todo el mundo. Óigame, un siervo de Dios como Noé, el hombre de la experiencia del arca. Usted se imagina la estatura espiritual de Noé para que caiga en un gancho de ese tipo. Eso quiere decir que el que se embriaga da para cualquier cosa. El que se emborracha pierde el concepto, pierde la claridad, pierde la razón, pierde la vergüenza, pierde el dominio. Y este hombre, que era un gigante de la fe, se equivocó y tomó. Porque mire, no es que el alcohol en sí mismo es pecado, porque sabe que hasta el arroz tiene alcohol, los cereales tienen alcohol, la caña, bueno, la caña de ahí se hace el alcohol, la remolacha tiene alcohol, la manzana tiene alcohol. O sea, la mayoría de los alimentos que comemos tienen alcohol. El cuerpo tiene alcohol. Ahora, ¿qué es lo que se prohíbe en la Biblia? ¿Qué es lo que el Señor indica? ¿Qué es la pauta que Dios traza? Aquí está cuando Cristo hace vino. Aquí está cuando Pablo le dice a Timoteo: por causa de tu enfermedad, tómate unos cuantos traguitos de vino. Ahora, ¿qué le pasa a Noé cuando toma licor? Perdió los estribos, se le pasó la mano. Lo que pasa es que con uno que se comienza. Ahora, hay otro caso, Génesis 19, 30 al 38, que no vamos a leer. Pero aquí está el caso de Lot. Una historia fea y triste, asquerosa, pero está en la Biblia. En Génesis 19, el único justo que había en Sodoma, el único hombre por el cual Dios habló con Abraham, era Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, y por el pecado excesivo Dios los iba a destruir. Dios saca a Lot. Dios saca a Lot con su familia. Óigame, cuando Dios se molesta en mandar ángeles a cuidar a un hombre, a una familia, tomarlo por la mano y sacarlo, no es cualquier hombre, no es cualquier cosa, hermano. Era un hombre que valía la pena. Era un hombre que delante de Dios tenía un valor. Y Dios lo rescata del puro infierno y lo lleva a un lugar seguro. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el licor, el vino. No él no tomó. Pero dice la Biblia que se metió el diablo, parece. Porque sus hijas, que eran medias jamonas ya,
calcularon, bueno, aquí hay un problema serio, porque antes era una desgracia no parir. Antes era una desgracia no parir para la mujer. Y ellas dijeron, bueno, todos los hombres murieron en Sodoma y Gomorra. Por toda esta zona no hay un hombre. Hay veces que los hombres se hacen importantes, hermano. Interesante. Eran como muela de gallina. ¿Usted ha visto alguno muela de gallina? La gallina no tiene muela. Entonces, en ese momento el hombre era como muela de gallina. No apareció un hombre por parte. El único hombre era el papá. Y ellos dijeron, bueno. Eso le pasa como a la gente que van en Yola. Se acaba la comida y van a morir todos de hambre. Y vienen unos endemoniados y matan uno de ellos mismos y se lo comen. Dije, para que muramos todos, que muera uno. Ellas dijeron, bueno, esto está mal, pero el único hombre aquí es papá. El único que puede resolver es papá. Le faltó fe, era un poquito desviada, se le metió el diablo, todo lo que usted quiera agregar. Pero eso está en la Biblia. Ahora, ¿qué hicieron para lograr su objetivo? Lo embriagaron. Lo embriagaron. Le dieron a tomar vino. El pobre hombre se emborracha. Y la primera noche la mayor duerme con él. Y quedó embarazada. Yo no sé cómo fue tan fácil eso. Pero quedó embarazada. La otra noche dice la segunda, bueno, hoy me toca a mí. Vamos a seguir dándole vino a papi. Emborráchalo. Y yo me la acuesto al lado. Le paso la mano. Y resuelto el problema. Y las dos concibieron de su propio padre. Es una historia fea, pero es por causa de la embriaguez. Salomón describe con lujo de detalles y en forma poética casi, y da reflexiones y recomendaciones sobre esto en Proverbios. Notemos por lo menos 4 cosas que dice Salomón. Aquí en el capítulo 23 de Proverbios. Dice, la primera que dice en los versículos 29 y 30 es lo que le espera a los bebedores. 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mixtura, bebidas espirituosas. ¿Por qué dice para quién será el ay? Usted sabe lo grande que es un hombre que viole a su hija y después le digan fuiste tú. Usted sabe lo grande que un hombre que mata a su esposa bajo los efectos del licor y cuando despierta entonces fue él que la mató. Entonces dice aquí para quién será el ay. ¿Y para quién será el dolor? Para los que aman mucho el vino. O sea, el hombre que toma licor, la mujer que toma licor, se hace pasible de una cantidad de problemas y de desgracia que pueden dar al traste con su propia existencia. Acaban con su familia. Entonces, eso le espera a los bebedores. Pero oiga la sutileza en los versículos que siguen, 31. La sutileza y la tentación del licor. Dice Salomón es un experto en esto. Déjeme decirle. El que escribe Proverbios sabía lo que estaba diciendo. No era un inocente. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Hay gente que se detienen a mirar la copa y dice, oye, qué cenicita se ve. Y eso al borrachón le llama la atención. Entonces dice, no te detengas, porque el que una vez tomó, el que una vez vivió bajo los efectos del licor y tenía su comparsa de amigos, no debe detenerse a mirar la copa, porque se constituye en un arma doble contra su propia vida. Entonces dice Salomón, es un consejo por su propia experiencia. No le está diciendo un santo, lo está diciendo un hombre que se equivocó muchas veces.
Lo está diciendo un hombre que por más de una ocasión cometió errores por causa del licor. Cuando una persona con un expediente como Salomón habla, tenemos que oírlo. Si usted quiere conservar su vida, conservar su familia, conservar su integridad, conservar su salud, oiga la voz de los expertos. Dice Salomón: no mires al vino cuando rojea. No te detenga observando la vitrina del diablo. No vayas al lugar donde Satanás tiene su exhibición. No te entretengas observándolo, porque entra suavemente. Así son las tentaciones. Las tentaciones entran suave. Y dice el 32: mas el fin como serpiente morderá. ¿Usted sabe que la serpiente no hace ruido? La serpiente se desplaza. Y algunas tienen hasta un cantico, un silbido. Y se desplazan, algunas tienen muchos colores. Y usted se entretiene mirándola y se emboba. Y de lejito ella le hace así, y le hace un soplito y lo tumba. Y va y lo muerde y hace con usted lo que le da la gana. Dice Salomón que al fin la copa, el vino, es como la serpiente, morderá. O sea, primero te encanta y luego te muerde y te aplica su veneno. Sutileza y tentación. En tercer lugar están los efectos inmediatos. 33 y 34. ¿Cómo se pone el que toma? Dice: tus ojos mirarán cosas extrañas. El borracho ve fantasmas. Una vez decían, cuando había un gobierno fuerte aquí, un gobierno de esos que no perdonan a los disidentes y le vuelan el cocote, habían unos borrachos por ahí, por el play de la Normal. Eso lo vi yo. Y hay un borracho que está insultando al presidente. ¡Ay! Hablando disparate. Porque la borrachera al susto a veces la pone como que lo endereza. Y él está hablando disparate del presidente. Y se aproxima un carrito de la policía. Y de que él lo vio cambió el tono. ¡Que viva fulano! O sea, no es loco, es sinvergüenza. La embriaguez no te pone loco, la embriaguez te hace perder la vergüenza. Pero la vergüenza tiene un remedio: el miedo. El susto a perder la vida te hace reaccionar, y eso le pasó a aquel. Entonces, los efectos inmediatos, dice aquí: tus ojos mirarán cosas extrañas. Dice la gente que antes que el borracho ve a los policías como muchachitos, y a los perros bravos él lo ve como que son curíos, ratones, y le marcha. Y ahí es que tiene el problema. O sea, no tiene, como dijimos, juicio crítico. No puede determinar qué cosa es peligrosa o qué cosa no. Entonces dice Salomón: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces, una persona que bebe, que se embriaga y habla perversidades, ¿puede ser hijo de Dios? ¿Cómo es posible que haya gente que diga que se puede tomar? ¿Cómo es posible que haya gente que diga que un poquito no es nada? Porque Pablo le dijo a Timoteo que tome vino por causa de su enfermedad. Nosotros tomamos vino aquí el día de la Santa Cena. Una copita como chiquitica así de vino, porque eso lo implementó Jesús como recordatorio de su muerte. O sea, el vino no es el diablo. El diablo lo tiene la gente que se lo toma. El vino no es el diablo, el alcohol no es el diablo. El diablo se le mete a la gente que cree que sin eso no puede vivir y crea una adicción, una dependencia para poder sentirse cómodo, sentirse contento. Y cuando tengo problemas tomo, porque no tiene otra alternativa. Entonces sigue diciendo Salomón: será como el que yace en medio del mar, o como el que está a la punta del mastelero. Y sigue diciendo, en cuarto lugar, versículo 35: y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. En otra palabra, lo que hice no me di cuenta. Entonces,
usted se convierte, la persona se convierte en un muñeco, en un títere de cualquier demonio que lo quiera tomar. Dice, lo que hice no lo supe, el golpe que me dieron no lo sentí. Aún lo atropellan y no lo siente. Pero cuando se le va a la borrachera, ¿qué pasa? Todo está igual. Entonces, a pagar ahora los platos rotos que rompí cuando yo estaba borracho. Pablo aconsejó a Timoteo, el mismo Pablo que aconsejó a Timoteo, aquí en 1 Corintios 5:11. Oiga lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, toma vino por causa de tu enfermedad. Dice el mismo Pablo en 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún coman. Si Pablo le dice a Timoteo que tome vino, y ahora dice en 1 Corintios 5:11 que ni coma con el que toma, está diciendo que se puede tomar vino, ¿verdad? Aquel que se llama hermano, dice Pablo, con ninguno que llamándose hermano. O sea, el que toma licor es igual al fornicario, al avaro, al idólatra, al maldiciente y al ladrón. El que bebe licor desde el punto de vista bíblico y de acuerdo al evangelio, el que toma licor es como un ladrón delante de Dios. Es como un avaro, como un fornicario, como un idólatra. Entonces, ¿deben los hijos de Dios tomar licor? Jamás. Según el evangelio de Jesucristo. Ahora, en 5:18 dice Pablo de Efesios: no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es disolución? Relajación, rompimiento de los lazos o de los vínculos existentes entre varias personas. Disolución de la familia, disolución de la amistad, disolución de la sociedad. ¿Por qué hay tantos sinvergüenzas en la calle? Por el licor. Hermanos y amigos, Pablo, con conocimiento de causa, dice: hay dos posibilidades para enfrentar tu realidad. Porque hay mucha gente que no puede enfrentar su realidad, sus errores, sus problemas, el mal uso de su dinero. Entonces tiene que beber, tiene que tomar licor para sentirse hombre. Dice Pablo: admito que sea verdad, pero hay otra forma de embriagarse: ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente toma? Porque hay un vacío. ¿Por qué la gente va a los placeres? Porque hay una necesidad adentro. Entonces, dice Pablo, ese hueco, esa necesidad, ese vacío, esa ansiedad, esa sed, tiene un remedio. Se llama el Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Pero la gente no lo ha entendido. Algunos lo han rechazado. Nosotros lo hemos entendido. Nosotros hemos entendido que todas nuestras ansiedades descansan en las manos del Señor. Nosotros hemos entendido que no hay que embriagarse para ser feliz. Nosotros damos cátedra de felicidad, de armonía, de paz, de tranquilidad, y no tomamos. Y cuando tomamos, tomamos leche o refresco o jugo natural que no embriaga. Pero cuando usted necesita el licor para embriagarse, para poder vivir, eso quiere decir que usted necesita a Dios y no se da cuenta. Cuando usted necesita las drogas para poder sobrevivir, eso quiere decir que usted necesita a Dios y no se da cuenta. Ahora, ¿es correcto embriagarse, general? Seguro que no. Si pudiéramos observar las estadísticas, ¿cuántos hogares rotos por causa del licor? ¿Cuántas amistades deshechas por causa del licor? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántos muertos están en el cementerio
por causa del licor? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántas personas que han matado a su amigo, a su familia, por causa del licor? ¿Cuántas cosas cosas buenas se han destruido por causa del licor? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánto incesto? Ofensa causada por la embriaguez, muchas de las cuales son irreversibles. Hemos conocido casos, usted también, de gente de hombres que han violado a su propia hija bajo los efectos del licor, y cuando lo saben, entonces se enojan con ellos mismos. O sea, no fueron ellos, fue el licor, pero el hecho está ahí. No pueden darle para atrás. Entonces, para la Biblia, la embriaguez con licor es un pecado. Cualquiera que venga enseñando otra cosa puede enseñarla porque hay libertad, pero no puede decir que la Biblia manda tomar licor, porque ahí están los ejemplos claros. La orden es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, es imposible ser lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que pagar un pequeño precio. Hay que buscar a Dios, hay que servirle a Dios para ser lleno del Espíritu Santo y navegar por encima de la tempestad. Para uno poder manejar los problemas de la vida, lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cuesta eso? No cuesta dinero, pero cuesta un esfuerzo, cuesta una decisión. Usted tiene que entregar su vida a Cristo para que vea que no necesitará el licor. Usted tiene que rendirse a los pies de Cristo y navegar en la sala del Espíritu Santo. Dice: Señor, a partir de hoy tú eres mi guía, mi jefe y mi capitán. Creo en ti y te entrego mi voluntad. Usted se sacrifica los deseos carnales para ponerse en las manos de Dios. Ahora le garantizo que no va a necesitar la cerveza, ni el vino, ni el licor, ni el ron, ni el whisky, ni el clerén, ni nada de esa cosa, ni el tequila. Todas esas cosas fueron a la historia. Y a partir de ahí, usted sabrá manejar los problemas con lucidez, con inteligencia, con dominio propio y con gozo. Pero tiene que permitirle al Espíritu Santo que tome dominio de su vida. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que sea tu gobierno, que supla tus necesidades. Bendito sea Dios. No cuesta un centavo, pero cuesta caer de rodillas. No cuesta un centavo, pero cuesta una decisión. Hoy Cristo es el jefe de mi casa. Y ya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si usted tiene un amigo, un familiar, o usted mismo depende mucho del licor o de la embriaguez para sobrevivir, recuerde que hay una embriaguez. Hay una embriaguez de la cual no tendrás que arrepentirte. Yo no me he arrepentido de estar embriagado de Jesucristo. Yo no me he arrepentido de estar embriagado del Espíritu Santo. Y yo creo que ninguno aquí se arrepiente de haberse entregado en alma y cuerpo al Señor. De cuántas cosas nos ha librado Dios. Cuántas bendiciones. Usted sabe que uno de los problemas de los borrachos y de la embriaguez es la salud. No solo propia, hasta de los hijos. Le salen los hijos famélicos. Le salen los hijos con problemas de salud por causa del licor. Entonces, esta embriaguez que recomendamos hoy es una embriaguez que perfecciona a tu familia, que endereza los pasos de tus hijos, te da mayor posibilidad de vida, tranquilidad y paz, y menos gasto en medicina. Menos gasto en medicina. Porque poco a poco usted se va dando cuenta que usted no tiene que depender de una pastilla del psiquiatra, sino de la pastilla del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. Para yo ser lleno del Espíritu Santo tengo que buscarlo. Tengo que rendirme ante Él. Y tengo que solicitarle a Él que entre a mi corazón. ¿Lo ha hecho usted? Si no lo ha hecho, creo que debió haberlo hecho ayer. Es cuestión de
una vez, inmediatamente debemos ponerlo en las manos del Señor. Usted va a cualquier discoteca, cualquier lupanal, cualquier centro de perdición y entreviste a la gente por qué beben. Cada uno tiene un motivo para tomar. Todos nosotros tuviéramos motivo también. Mi esposo tiene otra mujer y yo tengo que tomar. El hijo no sé dónde está y yo tengo que tomar. La deuda que tenemos no podemos pagar y tengo que tomar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos problemas también. No vamos a decir que no, nosotros estamos aquí en la tierra, parados en este suelo. Y vivimos donde vive usted, en el mismo barrio, en la misma ciudad. Pero hay una diferencia. Nosotros no celebramos con ron. Nosotros celebramos dando gloria a Dios. Hemos conocido a Jesucristo. Hemos conocido el poder de Dios. Y esa es la diferencia. No somos más que nadie, pero esa es la diferencia. Que nosotros tuvimos el privilegio de conocer al Señor. Un aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones y tráelos a ti en el nombre de Jesús. Aleluya.